El euro está en peligro y esto no es clickbait. Ya sabéis que a veces pues contamos malas noticias, pero en Visual Economic tampoco nos gusta ir pregonando el apocalipsis. Ahora bien, esto no quita que el euro sea una moneda mucho más débil de lo que parece a simple vista. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando, pero vamos a ver, Óscar, la crisis del euro ya ha pasado. Hace 10 años la situación era muchísimo peor de lo que es ahora y al final, pues bueno, no pasó nada. Y sí, eso es verdad, pero dejadme deciros dos cosas. Número 1, el euro no salió indemne de la crisis del 2008 y la crisis de deuda soberana que vino después, pues lo dejó muy tocado. Salió con unas cicatrices que hoy se están volviendo a reabrir. Número 2, la situación actual no tiene nada que ver con la de hace 10 años. Hoy la locomotora europea, Alemania, corre más despacio que el Aston Martin de Fernando Alonso y no parece que la cosa vaya a mejorar muy pronto. ¿Y qué hay de Francia, que es la segunda economía europea? Pues más de lo mismo. Ahí tenéis a Emmanuel Macron y su primer ministro que apenas ha durado un año en el cargo. Pero ojo, porque aquí no acaban los problemas. Nuevos partidos euroescépticos como AfD en Alemania están creciendo como la espuma y hacen que el proyecto político de la Unión Europea resquebraje sus cimientos. ¿Qué pasará con el euro si estos partidos se hacen con el poder y finalmente cae la Unión Europea? Esa es la gran pregunta. ¿Realmente puede desaparecer el euro? ¿Cómo de cerca estamos realmente? Lo vamos a ver. Un dato curioso sobre la Unión Europea y sus aliados es que últimamente están muy preocupados por controlar la información y la libertad de expresión en Internet. Hace nada vimos al mismísimo primer ministro de Reino Unido mandar a la cárcel a decenas de personas por comentarios en redes sociales, pero es que esto tampoco es nada nuevo. Hay una cosa llamada 5914 Alliance que permite a los gobiernos de países como España, Reino Unido, Estados Unidos o Alemania recopilar datos de usuarios de Internet que luego comparten entre sí. Esto significa que tu actividad en línea puede estar siendo monitoreada sin que tú te des cuenta y luego ser usada en tu contra. ¿Es posible evitar este monitoreo? Pues sí, es posible. La solución pasa por una VPN especializada y basada en un país ajeno a esta alianza. CyberGhost VPN. CyberGhost es la herramienta para ser un fantasma en la red tanto de cara a los gobiernos como a los maleantes. Su sede está fuera de la 5914 Alliance y además, a diferencia de otras VPN, no guarda ningún registro de tu actividad. Es fácil de usar, es rápida, tiene 38 millones de usuarios y una calificación brutal en Trustpilot y además te protege de anuncios y de malware. Todo eso a la vez que también ofrece los servicios habituales de las VPN como saltarse limitaciones geográficas en plataformas de streaming o acceder a webs bloqueadas por tu gobierno. Lo mejor es que CyberGhost es súper competitivo. Por solo 2,3 céntimos al mes puedes vincular hasta 7 dispositivos. O sea que con solo una cuenta compartida con tu grupo de amigos o tu familia, apenas te sale unos 30 céntimos mensuales. Vamos, seguridad y acceso total a Internet por menos de lo que te cuesta un café. No está mal, ¿no? Así que oye, si te interesa CyberGhost y quieres que sigan apoyando a Visual Economic, algo que agradecemos un montón, pues puedes probarlo y escucha. ¿Que no te gusta? Pues no pasa nada, porque tienes 45 días para solicitar una devolución de tu dinero. Pruébalo, mira a ver si te encaja, si te resulta útil, y si no, pues nada, no pierdes nada. Así que, bueno, te dejo el link en el QR que ves en pantalla y en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, vayamos con el vídeo. Parece que el euro es una cosa demasiado grande para caer, aunque, ojo, solo tiene 25 años. Hablamos del proyecto monetario más ambicioso de toda la historia, un proyecto que a la vista pues, está siendo todo un éxito. Europa nunca antes había tenido una etapa de estabilidad de precios tan alta. Y yo no sé vosotros, pero si pienso en qué pasaría con la moneda de algunos países que no estuvieran en el euro, bueno, es que en el caso de España, a saber, igual ya estábamos con una hiperinflación. Y, ¿sabes qué? Es normal que el euro haya sido tan exitoso. Desde su fundación, los arquitectos del sistema sabían perfectamente a qué retos se enfrentaban y, así, diseñaron mecanismos para evitar problemas. El problema más obvio al que se enfrentaba era que si dos países compartían moneda, entonces, de alguna forma, pues estarían entrelazando su destino. Si a uno le iba mal, al otro también. Pero claro, esto genera un incentivo perverso de que un país gaste como un loco, lo haga todo mal, pero luego espere que cuando vengan mal dadas sea otro país el que lo rescate. A fin de cuentas, su moneda es común y a todos le interesa que a todos le vaya bien. ¿Cómo se intenta solucionar este problema? Pues la solución que encontraron los arquitectos del euro fue poner un límite al déficit que pueden tener los países miembros. Un límite del 3%. Ahora bien, ¿sabéis cuánto tiempo tardó un país de la Unión en saltarse este límite? Pues apenas 4 años, y no cualquier país, sino Francia y Alemania. Y a ver, aunque se saltaron el límite, no lo hicieron por una gran diferencia, pero aquí ya ocurrió algo muy llamativo, y es que el BCE, pues a pesar de haber puesto ese límite,
no aplicó ninguna sanción. ¿Por qué motivo? Cuando se le preguntó por qué la Comisión en varias ocasiones había hecho la vista gorda ante las infracciones de Francia, Juncker admitió que lo hizo porque es Francia. Claro, a ver quién lleva la contra, a los gigantes. Pero bueno, a pesar de este detalle, el euro seguía teniendo un diseño a prueba de bombas. El mejor ejemplo, pues, es el sistema de triple cerrojo. Por un lado, el BCE tiene terminantemente prohibido comprar deuda pública directamente a los países miembros. A esto le podríamos llamar la cláusula antiperonismo, porque básicamente impide que los gobiernos de los diferentes países usen la máquina de imprimir billetes para financiar la fiesta de la democracia y la deuda pública. Por otro lado, la segunda cláusula del triple cerrojo es la cláusula antirrescates, es decir, ningún miembro de la Unión Monetaria tendrá que hacerse cargo de los problemas de otro miembro. Por supuesto, esto no implica que un país no pueda ayudar a otro en un momento dado, lo que significa más bien es que el Banco Central Europeo no rescatará a ningún país quebrado que no dé garantías de recuperación financiera. Y para terminar, la tercera cláusula es la del límite del déficit que ya hemos comentado. En conclusión, si hubiera que resumir estas tres cláusulas en una frase, sería básicamente el mandato oficial del Banco Central Europeo, es decir, garantizar la estabilidad de precios mediante la política monetaria. El Banco Central no está para rescatar gobiernos, no es su función. Lo único que tiene que hacer es controlar la inflación. Con estas tres cosas, con este triple candado, los arquitectos del euro se aseguraron de que ningún gobierno se pasara de listo e intentara aprovecharse de los demás. Pero, ¿dónde está el problema? Pues el problema es que el triple candado está pensado para evitar que un gobierno gaste a lo loco y quiebre. Ahora bien, ¿qué pasa si un gobierno, aún con el triple cerrojo de por medio, llega a quebrar? Pues lo cierto es que los padres del euro no se preocuparon por qué pasaba si el sistema fallaba. Para ellos, si se daba esta situación, pues bueno, ya lo resolverían en el futuro. Y esto no lo digo en broma. En aquella época, cuando se diseñó el euro, esta situación se veía tan remota y prácticamente imposible que es que ni siquiera se preocuparon por este tema. Pero luego, pues claro, llegó la crisis del 2008. Durante la gran crisis financiera, los gobiernos se saltaron a la torera el límite de déficit. Tras ello, el Banco Central Europeo empezó con un tipo de programas que repetiría muchísimo el resto de los años, los FTOs. La idea es muy sencilla. Si un banco tenía problemas porque, por ejemplo, había concedido unas hipotecas que ahora no estaba pudiendo cobrar, entonces el Banco Central Europeo podía prestarle dinero para evitar su quiebra. Así, el BCE daría préstamos mucho más favorables de los que estos bancos encontraban en el mercado y, bueno, se salvarían. Ahora bien, esto generó dos grandes problemas. El primero es que el peso de los préstamos entre los bancos cayó muchísimo. Ahora todo el mundo que necesitaba dinero pues iba al Banco Central y eso volvió la red financiera mucho más centralizada. Ahora bien, el segundo problema es que ¿os acordáis de aquella regla del triple cerrojo que decía que el Banco Central Europeo no podía comprar deuda de los países miembros? La cláusula antiperonista que hemos mencionado. Pues aquí vino el problema más grande de todos. Los bancos son los principales compradores de deuda pública en el mercado primario y claro, al ser rescatados de forma indirecta, también se rescató a los gobiernos de turno. Es decir, el Banco Central rescataba a un banco, pero luego el banco cogía ese dinero y se lo prestaba a los gobiernos endeudados. Es decir, una máquina de imprimir billetes, pero indirecta. Sin embargo, amigos, lo peor estaba todavía por llegar. Tras la crisis del 2008 vino la crisis de deuda soberana. Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia tenían las cuentas públicas hechas unos zorros. ¿Y recordáis que los arquitectos del euro veían impensable que un estado miembro llegara a quebrar? Pues como dice el dicho, ¿quieres sopa? Toma 2 tazas. Al final, Grecia, Portugal e Irlanda fueron rescatadas a cambio de comprometerse a hacer reformas de austeridad. Los famosos hombres de negro, si lo recordáis. Eso sí, este rescate lo hizo la Comisión Europea, no el Banco Central. No obstante, España e Italia dijeron que eso de austeridad, ya si eso otro día. Y si a esto le sumáis que Grecia no estaba claro si iba a aceptar las reformas o si simplemente iba a salirse del euro, pues ahora seguro que entendéis por qué a este episodio se le conoció como la crisis del euro. En realidad, estuvimos muy cerca de perder la moneda europea. Sin embargo, queridos amigos, el 26 de julio de 2012 ocurrió algo que lo cambió todo. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dio un discurso asegurando que haría todo lo necesario para salvar al euro, aunque ello implicara saltarse el triple cerrojo que tenía el Banco Central Europeo. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. El resultado, pues a priori, todo un éxito. Las primas de riesgo se desplomaron. El interés del bono griego pasó del 25 al 5% en apenas 8 años. Y, aunque no se nota apenas en este gráfico, España e Italia bajaron el tipo a 1/3 del que tenían antes de que Draghi pronunciara sus palabras mágicas. No me malentendáis, probablemente esto fue lo mejor que podría haber pasado, pero no fue gratis. A
partir de ese momento, el Banco Central Europeo tomó una serie de políticas mucho más agresivas y quedó claro que el triple candado era más una sugerencia que una obligación. Además, por si todo esto fuera poco, que os aseguro que no lo es, el Banco Central Europeo empezó a usar una definición cada vez más amplia de su estatuto. Aquel que decía que la función del Banco Central era únicamente controlar la inflación. Por ejemplo, antes el Banco Central Europeo no podía subsidiar a la banca, pero aquí lo hizo, y de una forma mucho más salvaje que durante la crisis del 2008. Tampoco podía comprar deuda de los países, pero lo hizo de forma indirecta a través de los bancos. ¿Y cuál fue el motivo que usaron para argumentar saltarse sus propias reglas? Pues dijeron que era lo necesario para garantizar la estabilidad de los precios. Si es que Draghi lo dejó muy claro. La cuestión no es si hay o no un subsidio. Hay un subsidio. La cuestión es si las TLTRO cumplen con los objetivos de política monetaria. Aquí, la pregunta clave es dónde está el límite. Porque, por ejemplo, en 2021, Christine Lagarde firmó el Plan de Acción sobre el Cambio Climático. Y te preguntarás, ¿qué demonios tiene que ver el cambio climático con la estabilidad monetaria? Pues bueno, que si de repente hay una gran sequía, pues oye, eso afecta al precio de las patatas y por tanto a la inflación. Vamos, que en la práctica, ahora el Banco Central Europeo tiene manga ancha para tomar la política que quiera e interferir en los asuntos que le dé la gana en base a criterios subjetivos. Bueno, es que con esta lógica supongo que entonces Lagarde podría mandar un grupo de mercenarios a despejar a los hutíes del estrecho del Golfo, porque claro, si lo hacen bajará el precio del crudo y por tanto la inflación, ¿verdad? Pues bueno, como os podéis imaginar, tras el COVID, la guerra de Ucrania y el frenazo europeo, esto no ha hecho más que empeorar. El Banco Central ya no es tan independiente como se diseñó. Durante la pandemia, el BCE se saltó todas sus limitaciones y compró montones de deuda pública a unos tipos altísimos sin exigir nada a cambio. Y a ver, no me malinterpretéis, Europa no es Argentina, pero es fundamental que entendáis que el euro es cada vez una cuestión más política que económica y por lo tanto es más vulnerable a cosas que si hubieran pasado en el 2005 no lo hubieran hecho ni cosquillas. Es más, ¿os acordáis de que durante la crisis del euro, después de la gran crisis financiera, se aprobaron rescates a Grecia, Portugal o Irlanda, pero que esos rescates estaban muy condicionados a que estos países hicieran reformas? Pues bien, eso es lo lógico. La cosa es, tras la pandemia y las ayudas financieras que ha dado Europa, ¿se han exigido las mismas reformas? En absoluto. La respuesta a la pandemia han sido los fondos Next Generation, que son una cosa tan terrible que es que le vamos a dedicar un vídeo entero en este canal. Por ahora, lo único que tenéis que saber sobre Next Generation es que es un dinero que está llegando muy pero que muy tarde. Y básicamente está yendo a financiar chorradas. En teoría, con este dinero se iban a financiar inversiones tan rentables y tan buenas que básicamente no haría falta hacer reformas, porque claro, el dinero, pues no sé, los políticos pensaban que caería del cielo, pero el resultado, como siempre, ha sido un completo desastre. Conclusión, Europa ya no tiene la autoridad para exigir ninguna reforma. Los fondos Next Generation son un rescate, una forma de que los países ricos, que la prensa apoda como los malvados países frugales, paguen las deudas de los más manirrotos. ¿Y qué queréis que os diga? Esto es normal. En Europa ya no queda nadie con la autoridad de exigir reformas al resto de países. Durante la crisis del 2008 era diferente. Alemania fue una locomotora que claramente tenía la autoridad política y económica para decirle al resto lo que tenían que hacer. Hoy, sin embargo, el Bundesbank estima que Alemania ya ha entrado en su periodo de estancamiento que podría durar 10 años. De hecho, estima tan solo un crecimiento del 2% en 8 años a partir de 2020. Y no quiero decir que Alemania esté creciendo solo un 2% cada año, sino que será todo su crecimiento en total. Vamos, un desastre sin precedentes. No es de extrañar que el gobierno alemán ya esté completamente roto. La coalición semáforo ha sido un fracaso y ya tenemos elecciones anticipadas para el 23 de febrero. El punto crítico llegó cuando el presidente del Partido Liberal, que bueno, eso de liberal es otra cosa que hay que poner con muchas comillas, firmó una carta dirigida a Olaf Scholz, en la que básicamente le acusaba de ser un hippie socialista y que Alemania tenía que abandonar algunas de las políticas verdes y girar hacia un modelo con menos Estado. El resultado, pues a esa carta se la conoce con el nombre de la Carta de Divorcio, que, bueno, ya os podéis imaginar el porqué. Pero es que Alemania no es el único problema. Seguro que os habéis enterado de que el gobierno francés también está en las últimas, y Macron también ha perdido una moción de confianza. Hoy el país galo es el que más déficit tiene de todo el club de los 27. Y lo peor de todo es que en sus presupuestos ni siquiera pretende llevar el déficit al límite europeo del 3%, ni siquiera para 2029. Pero es que encima la oposición ha tirado el gobierno porque el resto de partidos consideran que ese ajuste, que ni siquiera llega al límite europeo, es demasiado brutal. Vamos, un despropósito sin precedentes. Ojo, también tenemos que tener en cuenta que todos los gobiernos están ahora mucho más endeudados que durante la crisis del 2008, por lo que su margen de maniobra en caso de que haya problemas serios es mucho más pequeño. Y aquí me voy a poner más serio.
Las dos mayores economías europeas son enfermos terminales que no parece que vayan a mejorar en el próximo lustro. Y las otras dos mayores economías, las de España e Italia, pues solo parece que crecen porque su PIB lleva más esteroides que un culturista. Lo que está claro es que si el Banco Central quiere tomar cartas en el asunto, va a tener que intervenir como nunca antes lo había hecho. Y sentimos mucho decirlo, pero ningún whatever it takes va a funcionar esta vez. La solución que hizo Mario Draghi hace ya más de una década no va a funcionar. Y no lo hará por dos motivos. El primero es que los problemas de Europa no son financieros, son estructurales. El Bundesbank lo deja muy claro en el informe del que hemos sacado la última gráfica. Y claro, si los problemas son estructurales, de raíz, por mucho que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés para darle un chute de adrenalina a la economía, pues no se va a solucionar el problema. Es como atacar el síntoma y no la causa de la enfermedad. De hecho, si hacen eso, podrían empeorar aún más el problema, porque al bajar los tipos de interés en un país que ya de por sí va mal, se pueden financiar inversiones ruinosas que dejan menos capital disponible para las que realmente hacen falta. Pero hay otro motivo por el que preocuparse por el euro. El problema ya no es un país de 10 millones de habitantes como Grecia. El problema son las mayores economías de Europa, las más pobladas y también algunas de las más ricas. Es decir, que en este caso tendrían que ser los países más pequeños, los más pobres, los que tendrían que hacer un sacrificio brutal para rescatar a Francia o Alemania. Y esto es políticamente imposible. El euroescepticismo está a la orden del día, porque sí, durante la crisis del 2008 había partidos que pedían salirse del euro. Eso nadie lo niega, pero eso no es nada comparado con lo que tenemos hoy en día. Fijaos simplemente en la segunda fuerza política de Alemania. El líder de la extrema derecha quiere que Alemania realice su propio Brexit. En resumen, la capacidad del Banco Central de actuar es cada vez más pequeña, y si actúa levantará una posición tan grande que algunos países podrían optar por salirse del euro. Y aquí os hemos puesto una noticia de Alemania, pero quizás sea más probable que se vaya a algún país más pequeño que no quiera pagar la fiesta al resto de países, como por ejemplo Austria, donde el FPÖ, otro partido euroescéptico, ya no es que sea la segunda, es que es la primera fuerza política. Hace 20 años, que un país quebrara o se saliera del euro no sería una amenaza definitiva para la moneda común, pero hoy las cosas son muy distintas. Si nadie hace nada, entonces el euro se volverá una moneda cada vez peor, porque los países que lo respaldan serán cada vez peores países. Pero a su vez, si el Banco Central Europeo intenta arreglarlo, el euroescepticismo podría despegar. Y eso también sería el fin del euro. En ninguno de los dos escenarios la cosa pinta demasiado bien. A estas alturas, amigos, la pregunta ya no es si el euro sobrevivirá o no, sino hasta cuándo logrará aguantar. Esperamos que se tomen las reformas necesarias antes de que sea demasiado tarde. Pero bueno, llegados hasta aquí, quiero dar las gracias a CyberGhost por patrocinar este vídeo. Recuerda que lo puedes usar con garantía de devolución y que así, si lo pruebas, estarás apoyando al proyecto de Visual Economic. Y ahora, las preguntas son para ti. ¿Conocías cómo ha ido evolucionando la política del Banco Central Europeo? ¿Crees que este banco actuará para intentar resucitar a Francia y Alemania? Y de ser así, ¿podrá hacerlo sin que el resto de países se nieguen en rotundo a colaborar? Puedes dejarme tus respuestas en los comentarios y como siempre no olvides que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete a este canal y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Si te gusta este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.